Buenas noches a todas y a todos. Discúlpenme, realmente no fue culpa mía. Fui del avión, fui de la niebla en Oporto, entonces me retrasé, llegué aquí tarde. Le agradezco porque hasta ahora, con todas las esplanadas llenas de gente a comer, ustedes están aquí a una privación terrible, ¿no? Lo que me da a mí propio también, debo decirlo, pero espero que valga la pena. No, porque estoy aquí obviamente por solidaridad, por todo este proceso político en que estamos todos involucrados en el mundo, en Europa por supuesto también, y por eso aquí estamos. Hoy lo que les quería hablar era de una cosa, dos ideas sencillas. Mañana voy a estar hablando de comunicación, ¿sabe? Yo pienso que mañana vamos a hablar de los procesos, etcétera, los medios, etcétera. Pero a mí lo que me molesta y me preocupa más son los contenidos. ¿Qué tiene la izquierda a comunicar? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué podemos comunicar? Yo pienso que hay una falta enorme de ideas en nuestro campo y pienso que estamos a un punto de realmente renovar ese campo y renovarlo bien, y pienso que tenemos condiciones. Para eso es necesario tener un horizonte de expectativas. Sin esperanzas y expectativas no hay cambio. Puede haber demasiado sufrimiento, como decía Spinoza, pero si tenemos miedo solamente, no hay cambio. El cambio necesita un poco de esa expectativa y además que sea realista, mínimamente realista. La gente no quiere un futuro para de aquí a hace muchos años, quiere un futuro para mañana, para hoy. Porque mucha gente no tiene la posibilidad de esperar por un futuro muy distante, porque no sabe si puede comer mañana. Entonces, ¿qué es el futuro? Es comer mañana. Y nosotros aquí en Europa estamos de alguna manera protegidos, relativamente protegidos, porque habemos realmente ofendido, humillado, destrozado, excluido casi toda la humanidad para tenermos el bienestar que tenemos hoy. La socialdemocracia no sería posible sin la explotación, el despojo que hicimos, el saqueo de las riquezas naturales y humanas de casi todo el mundo. Entonces, nuestro pensar hoy es pensar por vez desde fuera, desde la realidad extraeuropea, para pensarnos un poquito más cómo podemos seguir adelante con ideas nuevas, ¿no? Y pienso que al mismo tiempo es necesario pensar Europa de otra manera. Y tal vez estamos en un contexto que debemos pensar de un gran evento, que casi no se está hablando de nada para Europa, que es el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Que es realmente el evento más trascendente de la modernidad del siglo XX en Europa y en el mundo de alguna manera. Por sus errores, por sus virtudes, por todo. Es muy difícil hoy en día hacernos un balance de todo lo que fue de positivo, negativo. Lo estamos intentando de hacer muchos de nosotros, ¿no? Pero hay que trabajar a partir de esa experiencia que fue muy fuerte, porque nosotros no nos damos cuenta que muchas de las innovaciones que nosotros pensamos que tuvieron lugar bastante más tarde, en los 50, los 60, los 70, realmente esas innovaciones estuvieron todas en la Revolución Rusa. Pero no prosperaron, pero estaban ahí. Por ejemplo, reciente en mi trabajo sobre educación y pedagogía, claro que es muy importante. Yo soy un seguidor de alguna manera de Paulo Freire, ¿no? De los años 70, pedagogía del oprimido. Pero si ustedes miran los textos de los pedagogos revolucionarios de la Revolución Rusa desde 1917-18, es fabuloso. Casi todo está ahí. Kropotskaya, por ejemplo, tiene, y muchas otras, no solamente, pero mujeres, sobre todo, pedagogas fundamentales. Y como esto, hay muchas otras historias. Entonces, yo voy a buscar dos ideas, una que nos da un poco del lado positivo y el lado negativo de la Revolución Rusa, para pensar nuestro tiempo y pensar el futuro, ¿no? La primera es esta. Nosotros, y esa es una idea más teórica y otra más política, digamos, ¿no? La idea más teórica es esta, que realmente la Revolución Rusa contribuyó bastante a que nosotros miráramos a la dominación moderna, capitalista, de la modernidad occidental, desde el siglo XIV, XV, como una modernidad, como una dominación, explotación, lo llamamos capitalista.
Y por eso el capitalismo pasó a ser realmente la gran dominación en contra, y en su contra todas las teorías del pensamiento crítico y de todos los movimientos sociales. Pero nos olvidamos que realmente desde el siglo XIV, con diferentes matices a lo largo de los siglos, realmente el capitalismo nunca ha ejercido su poder solito. Ha siempre estado en articulación por lo menos con dos otras formas de dominación: el colonialismo y el patriarcado. Y no funciona todavía hoy sin los tres. No puede funcionar. Y nuestro pensamiento crítico fue criado mucho con la idea de que el capitalismo es lo más importante, el colonialismo es una cosa que no es tan importante, si acaso existe. Mismo la Tercera Internacional tuvo mucha dificultad de reconocer la cuestión colonial. En los años 30, 37 tenemos algunas afirmaciones, y después bastante más tarde, por ejemplo con el colonialismo portugués, el Partido Comunista solamente más tarde va a reconocer el colonialismo como algo que tiene que ser combatido. Y claro, porque la idea era que la lucha anticolonial podía distraer las fuerzas revolucionarias de la lucha anticapitalista, básicamente era la idea, ¿no? Entonces caímos en una serie de trampas que están hoy por hoy en nuestro problema de la izquierda en Europa. Es que enfocamos solamente en el capitalismo. Y no vemos que la dominación moderna es capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y las tres están siempre juntas. No puede existir una sin la otra. Y el problema es que todos los movimientos de las luchas de resistencia se dividieron. Unos son anticapitalistas, el movimiento obrero, por ejemplo. Otros son anticolonialistas, el movimiento anticolonial, el movimiento de los afrodescendientes, el movimiento en contra del racismo y, no, obviamente, el movimiento feminista en contra del patriarcado. Pero ninguno de ellos ha pensado muchas veces que la lucha tiene que ser contra los tres. O sea, que una lucha antifeminista solo ve verdaderamente si es también anticolonial y anticapitalista. Y una lucha anticapitalista solo es verdaderamente si es también anticolonial y antipatriarcal. Y lo mismo con la lucha anticolonial. Además, tuvimos una trampa que asumimos de una manera que hoy, viendo un poco en retrospecto, nos parece como fuimos ingenuos. La idea de que la independencia de las colonias era el fin del colonialismo. Solamente un hombre realmente lo hizo, pero hoy en Asia, y nosotros no miramos a Asia y por eso no sabíamos. Gandhi muy claro, en su libro de 1904, Swaraj, en Swaraj lo muestra muy claramente, que si nosotros vamos a tener una independencia con el Estado colonial, entonces ese Estado se va a seguir continuando y va a ser la continuación del colonialismo por otros medios. Pero nosotros pensamos siempre en la liberación colonial como siendo el fin del colonialismo. Y no fue de ninguna manera. De hecho, en 1965, Nkrumah es quizás el primero cuando escribe su libro El neocolonialismo, que muestra que la independencia en África no estaba trayendo la independencia, la autonomía, la liberación de los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos fueron procesos muy condicionados por las potencias coloniales. Entonces, nosotros que podríamos teóricamente ahora, en retrospecto, se puede decir, es tan sencillo. Mira, el capitalismo es tan distinto, es muy distinto hoy de lo que era en el siglo XVI. Y todavía seguimos hablando de capitalismo. El colonialismo hoy es distinto del colonialismo de ocupación territorial extranjera. Pero sigue. ¿Por qué no usamos la palabra colonialismo? En los estudios postcoloniales inventamos un término que yo no uso porque lo usé ya, todavía lo usé, ¿no? Estamos siempre trabajando en contacto con los movimientos, en contacto con las realidades que cambiamos nuestras teorías. Yo también lo usé, el concepto de colonialidad, que fue un concepto inventado por un querido amigo, Aníbal Quijano, en América Latina, ¿no? Pero colonialidad es una manera de banalizar el colonialismo, de hecho. Es la idea que ya no hay colonialismo, es colonialidad. Y por la economía política del colonialismo, que es conectada con capitalismo y patriarcado, se perdió. Y por eso los estudios postcoloniales fueron muchas veces culturalistas, ¿no? Entonces me parece que la primera idea que debemos rescatar para mirar la revolución rusa al espejo de nuestro tiempo es que de alguna manera fue responsable porque nosotros
pudiéramos estudiar mejor las tres formas de dominación. Claro que hay otras. La religión, por supuesto. Así de muchos contextos también una forma de dominación. Pero las grandes son estas. Claro que el tema estaba muy cierto, es curioso, porque ese tema estaba en los revolucionarios, antes de 1917. En 1913, un señor de la Georgia llega a Viena para estudiar, ¿qué? La cuestión nacional. Ese señor se llama Stalin, porque es mandado por Lenin. Y Lenin lo manda para estudiar la cuestión nacional porque los húngaros y el imperio austrohúngaro era donde estaba el trabajo de la llamada cuestión nacional. Y claro, Stalin fue ahí con seudónimo, una identidad falsa, porque estaba en la clandestinidad para estudiar la cuestión nacional. Claro, pero obviamente Stalin no sabía alemán. Y entonces, ¿cómo podría estudiar y aprender de Max Adler y de todo Otto Bauer esto si no sabía alemán? Entonces, quien le enseñó los documentos que los tradujo fue el hombre que 38 años más tarde Stalin mandaba matar, Nicolás Bukharin, el gran intelectual de la revolución, y también Trotsky. Trotsky en ese entonces era un campeón de ajedrez en Viena, en el Café Central de Viena, para ganar la vida. Entonces, esto para decirles que realmente la cuestión nacional, el nacionalismo, el colonialismo interno estaban dentro del movimiento, pero después desaparecieron. Entonces me parece que nosotros no vamos adelante sin saber que hoy en Europa, si no entendemos que el colonialismo está muy vigente, no es simplemente la cuestión de los refugiados es una cuestión colonial de Europa, que nos tenemos que entender lo que está pasando también con los inmigrantes, lo que está pasando con todos los jóvenes que están por ahí luchando contra la islamofobia, por ejemplo, es parte de un colonialismo muy fuerte. Ayer tuvimos una gran sesión sobre repensando las ciencias sociales, rap y ciencias sociales, porque es un trabajo que hacemos con los jóvenes afrodescendientes en Portugal, para mostrar realmente cuáles son las vivencias del colonialismo de estos jóvenes todos los días. Y cuando miro aquí el auditorio, ahora está negro, no lo puedo ver por los colores de la gente, pero estoy seguro que los colores no son un reflejo, un espejo de la variedad, diversidad intercultural de España, siquiera, ¿no? Y tampoco nosotros en Portugal lo mismo, pero tuvimos ahí los jóvenes de las periferias que nos vinieron a hablar. Estaban en los hoteles donde los hospedaron y todos los días, durante todo el encuentro, sufrieron colonialismo de la gente de los hoteles, de los empleados en los bares. O sea, una sociedad que no se dice racista, pero es racista y es sexista, por supuesto. O sea, nuestras sociedades tienen estas tres características. Ya nosotros no tenemos muchos instrumentos y además, ¿cómo no tenemos esta idea? Porque realmente si vamos a decir que el colonialismo y el patriarcado están en el mismo pie que el capitalismo, nos dicen de inmediato a todos nosotros, a mí mismo, obviamente lo han dicho, a pesar de mi formación marxista, que ya no es marxista. Y si no es marxista, entonces es un problema, ¿no? Yo quiero ser lo que Marx podría hacer hoy si estuviera aquí con nosotros. Y eso hay que ser marxista, no es estudiar simplemente, y debemos estudiarlo, por supuesto, porque además la cuestión colonial es muy rica hoy, cuando conocemos a fondo todo lo que Marx ha dicho, porque por un lado ha dicho unas cosas sobre el colonialismo en India, por otro lado ha sido apoyante de la lucha anticolonial de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Es muy contradictorio, como todos los grandes autores son contradictorios, ¿no? Pero hay que manejar nuestro tiempo, y nuestro tiempo es claro que el capitalismo salvaje que tenemos hoy, el capitalismo financiero, como vamos a ver con la explotación de los recursos naturales, es este neoextractivismo, como llamamos hoy, de la explotación sin precedente de la naturaleza, es la continuidad más pura del colonialismo, del despojo colonial. Entonces, ¿cómo podemos seguir sin pensar que realmente esta sobreexplotación de los que están más allá de la línea abismal, los que conocen mi trabajo, del pensamiento abismal, de las epistemologías del sur, esta idea que en nuestras sociedades todavía hoy tenemos mucha gente que vive más allá, del otro lado de la línea abismal.
y los lados coloniales. Nuestras sociedades están divididas entre una sociabilidad metropolitana y una sociabilidad colonial y patriarcal. De este lado colonial y patriarcal, la gente no es verdaderamente humana, son subhumanos. Y entonces nosotros no tenemos una teoría en la izquierda para poder conocer bien que hay mucha gente hoy en nuestras ciudades que atraviesa la línea abismal todos los días. Está empleada en un restaurante con derechos laborales, con derechos de trabajo, por eso en una sociabilidad metropolitana con derechos donde es igual a otros. Quizás discriminada, una mujer no gana tanto como el hombre, un salario menor, hay una discriminación, una exclusión. Pero en este caso ella tiene la dignidad humana total. Pero cuando esta mujer sale del empleo y va por la calle, y puede ser víctima de un gang rape si está en India, puede ser víctima de un feminicidio si está en México, puede ser víctima de muerte cuando llega a la casa, muerta por su compañero. 40 mujeres aquí en Europa, 40 mujeres el año pasado en mi país, y la media curiosamente en España es casi la misma, de mujeres que son muertas por sus compañeros, asesinadas. Aquí cuando son asesinadas no tienen derechos, son subhumanas. Son víctimas de una exclusión abismal, colonial, patriarcal. No es la sociabilidad metropolitana, es la sociabilidad colonial en nuestras ciudades y en nuestras ideas. El pensamiento de la izquierda ha sido criado a siempre pensar que el colonial había desaparecido. Y estamos todos en la sociedad metropolitana. Gran parte de la gente, es por eso que no captamos los jóvenes que hoy están por ahí, intentando depolitizar, pero viven formas de exclusión abismal que nosotros no manejamos muy bien. Entonces, la primera idea que les digo es esta, es que si la dominación es capitalista, colonialista y patriarcal, y los movimientos están divididos, no seguimos adelante en cuanto no unimos la lucha contra la dominación. Y que todos los movimientos tienen que ser anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Y todos los partidos de izquierda deberían tener un gran equilibrio. No estoy diciendo que en cada momento no pueda haber, obviamente, alguna lucha que es más urgente. Ser urgente no quiere decir ser importante. O sea, puede ser urgente, claro. Si hay muertes del feminicidio o un gang rape en India, claro. La semana pasada mataron a 40 mujeres en India solamente porque comen carne. Porque el hinduismo político está intentando de imponer la ley Brahman vegetariana que no come carne, digamos, carne de res. Y como las castas inferiores comen, como las mujeres son las que tratan de la comida, las mataron. Mujeres víctimas de una violencia total. Aquí, por ejemplo, la dominación en India tiene un componente de casta, que es también religioso. Si estamos analizando la dominación en India. Entonces, es de esta ductilidad que tenemos, de esta flexibilidad que tenemos que tener para ver cómo no solamente las diferentes formas de dominación están articuladas, sino también que realmente las luchas en contra de la dominación tienen que articularse, porque de otra manera la dominación va siempre a ganar. La dominación va siempre a prosperar, como está prosperando, como nunca hoy en día. El capitalismo no tiene miedo de nosotros. Eso es que es la tragedia de nuestro tiempo. Y por eso hay que ver si realmente la herencia de la Revolución Rusa nos ha traído hasta acá. Si es así, el resultado no es brillante, por supuesto, ¿no? Llegamos a este resultado. Entonces, de ahí voy al segundo punto, ¿no? Que es más político. Y que es otra tragedia, digamos, yo como siempre, ustedes saben que digo siempre que soy un optimista trágico, o sea, soy muy crítico y muy radical en el diagnóstico, pero hay siempre una alternativa. Tiene que haber una salida, porque nosotros que trabajamos con los movimientos no podemos nunca ser cínicos o relativistas, hay que tener una salida, ¿no? Miremos lo que pasó después de la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa ha sido una importancia fundamental para nos dar la idea de que había dos modelos de transformación social. Al inicio del siglo XX teníamos dos modelos de transformación social, la revolución y el reformismo.
El reformismo era la democracia, el cambio gradual a través de la ley, a través de las instituciones, y la revolución no era violenta necesariamente. 5 o 6 personas murieron en octubre en la Revolución Rusa. Después hubo muchas muertes con la guerra civil, pero vino después. En el día de la Revolución Rusa la gente fue al teatro a la noche en Moscú. Entonces, pero es una ruptura. Tomar el Palacio de Invierno, como lo llamamos entonces, y que fue de hecho lo que pasó. Entonces, esta idea de una ruptura total o de un cambio gradual, revolución, democracia, porque el reformismo es necesariamente democrático. Y las izquierdas en Europa se dividen y todas las izquierdas del mundo van a estar divididas. Después del fracaso de la revolución alemana, que nosotros tampoco reconocemos muchas veces que hubo una revolución en la Alemania, entre 1918 y 1921, cuando mataron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Entonces, en ese entonces surge esta idea, que es una idea fatal para el mundo de alguna manera, que los países más desarrollados serían democráticos, sería la democracia, el reformismo, y los países no europeos del sur global podrían ser revolucionarios. Y la revolución rusa, la revolución china, después la revolución cubana, etc., fueron la demostración que el mundo estaba dividido de revolución y reformismo, ¿no? ¿Cuándo empezó verdaderamente esta división? Él empezó en 2 momentos distintos, ¿no? El primer momento es cuando hay la votación, todos saben, en 1914, en el Parlamento también alemán, para los créditos, para la guerra, porque una parte del movimiento obrero dice básicamente que la guerra es una guerra entre burguesía y por eso los obreros no deben participar en una guerra que no es suya, es de ellos, ¿no? Pero ahí se dividieron y ahí viene la cuestión nacional. El nacionalismo nace ahí muy bien. Pero muy general es ahí que está la división. Vamos a ver, no voy a hablar de las internacionales, socialistas, comunistas, tal y tal. Pero la segunda ruptura fue que casi nadie se habla. Es que el partido bolchevique, cuando entra ahí, claro, va a intentar por las elecciones. Y es simplemente en enero de 1918, porque hay la revolución de octubre, pero hay elecciones para una asamblea constituyente, que sería una asamblea originaria, que sería un cambio radical de la sociedad rusa. El problema es que los bolcheviques no tenían la mayoría en la votación para la asamblea constituyente. Y en enero, Lenin ordena que se cancele la asamblea constituyente. Y cuando ella se disuelve, es cuando empezamos a tener realmente una dicotomía total entre democracia y revolución. Y ahí va a empezar todo un proceso muy largo de una división, una separación brutal de las fuerzas democráticas y revolucionarias a lo largo del tiempo. En mi país, y por eso vamos a hablar un poquito más adelante, claro, el Partido Comunista siempre ha visto que el Partido Socialista era un partido de derecha. ¿Por qué? Porque realmente era la división revolución-democracia. Y los demócratas eran realmente de derecha para los revolucionarios, ¿no? Esta fue una división tenaz que se ha sido exportada por todo el mundo y que nos ha dominado todo este tiempo. ¿Qué pasa hoy? Entramos al siglo XXI sin ninguno de estos modelos. Empezamos el siglo XX con 2 modelos, revolución, democracia. Estamos a entrar en el siglo XXI sin ninguno. No hay revolución en la agenda política de ningún país. Cuando se habla de revolución democrática en los países de América Latina, era una revolución que nace de elecciones, parte de la democracia, no de la revolución. Y la democracia que tenemos hoy ha sido secuestrada por antidemócratas. Una democracia que hoy es, como acostumbro decir, vivimos en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Porque la democracia se está esvaciando. Se está vaciando no solamente por los derechos sociales, por el papel del Estado, por los bienes comunes, por la cultura republicana, sino también, obviamente, por la corrupción que ha minado todos los procesos democráticos. Porque la característica fundamental de la democracia es esta: procesos ciertos
para resultados inciertos. O sea, las leyes electorales, el padrón, todo eso tiene que ser muy cierto para que no sepamos quién va a ganar las elecciones. O sea, los resultados inciertos dependen de procesos ciertos. La corrupción, el dinero, el capitalismo, las fuerzas de dominación en nuestros procesos políticos han traicionado esta distinción porque quieren resultados ciertos. Quieren tener la certeza que ganan los suyos. Pero para los resultados ser inciertos es necesario que los procesos sean inciertos. Y ahí las fraudes electorales, y ahí toda la corrupción en los padrones por toda parte que vamos a asistir. La financiación de las campañas. Es fundamental crear incerteza en los procesos para que los resultados sean ciertos. Obviamente, para quien tiene poder, para que los resultados sean a favor suyo. No. Y eso ha destruido la democracia. Nosotros vivimos una ruina, digamos, de lo que debería ser. Pero ese es el problema nuestro. Mañana quizás hablamos un poquito más. Es que nuestros imaginarios no coinciden con la realidad. Vivimos con imaginarios democráticos en realidades dictatoriales, de otro tipo que no identificamos. Vivimos con imaginarios postcoloniales en sociedades coloniales. Vivimos con imaginarios de derechos humanos, de globalización, de emancipación, con cuerpos destrozados, cuerpos racializados, cuerpos sexualizados en nuestras sociedades. Nuestros imaginarios van mucho más adelante que nuestra realidad. Esa que es la tragedia de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, lo que propongo es una idea simple. Y es necesario simplicidad. Yo pienso que una de las trampas del neoliberalismo fue crear la idea de que hay tanta complejidad en la sociedad que nosotros no podemos cambiar nada, ¿no? No fue simplemente la versión de Thatcher, there is no alternative, no es simplemente que no hay alternativa, es la magnitud del poder, la banalización del horror, la dronificación del poder, como llamo, un poder totalmente tan fuerte que no nos permite pensar una alternativa. Y por eso digo que es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como es difícil imaginar que no tenga fin. Porque si todo es en la historia, tiene un principio, ha de tener un fin. Pero ¿quién puede imaginar el fin del capitalismo hoy? ¿Quién puede imaginar realísticamente el fin del colonialismo hoy? No van a decir a los jóvenes afro de este mundo, los que están siempre sujetos a eso, que va a terminar mañana. No. Y a las mujeres. A pesar de todos los daños del movimiento feminista, ¿por qué el patriarcado sigue tan fuerte? Y cada vez más fuerte además, cada vez más fuerte. Si no, no hubiera tanta violencia en contra de las mujeres como eso, ¿no? Por eso me parece que nosotros estamos en una situación de que nuestro imaginario, como va adelante, estamos un poco desarmados para ver las alternativas. Y por eso, porque es todo tan complejo, que no se puede salir de esta jaula, ¿no? Por eso yo pienso que en contra de la alta complejidad necesitamos de alta simplicidad. Y les propongo una alta simplicidad para los procesos de izquierda. Y esa alta simplicidad me llama que nuestra tragedia ha sido de separar revolución de democracia. La revolución sin democracia se transformó en autoritarismo violento, de mucha destrucción. Entre 10 y 20 millones de personas que han sido muertas al orden de Stalin, no directa, pero indirecta, de alguna manera, ¿no? No podemos olvidar eso, obviamente, ¿no? Pero la democracia, sereno impulso revolucionario, se dejó dominar totalmente por las fuerzas del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Perdió la lucha, porque perdió el impulso revolucionario. Entonces, la idea de alta simplicidad que les propongo es esta. Hay que democratizar la revolución y revolucionar la democracia. O sea, tenemos que unir en el siglo XXI de nuevo revolución y democracia. Porque fue la separación de las dos que nos han llevado a esta situación de tragedia en que nos encontramos. Y que debemos salir porque merecemos salir de esto, ¿no? Entonces,
¿Cuál será y cómo será eso? ¿Cómo vamos a democratizar la revolución? Vamos a democratizar la revolución por muchas maneras y voy a mencionar simplemente algunas de ellas. Primero, los fines nunca justifican los medios. Si queremos radicalizar, revolucionar la democracia, tenemos que usar medios democráticos para llegar a eso. Fue la tragedia de la revolución fue pensar que los fines justifican los medios. Y eso está en la izquierda hoy. Eso no es del pasado. Esto es hoy. Seguimos pensando que los fines justifican los medios. En cuanto pensamos así, no vamos adelante. Segundo, no hay una idea simple o única de emancipación social. Hoy el mundo es tan diverso que no podemos imaginar que la emancipación es simplemente capitalismo, como fue un poco, ya lo decimos, es colonialismo y es patriarcado, hay que crear liberación en cada una de estas dimensiones, pero hay muchas otras maneras de poder imaginar una otra sociedad, una sociedad de otra, que puede llamarse socialismo, por supuesto, es la tradición europea, pero que los indígenas llaman andinos de quechua, llaman Somacausay, o los aymaras Somacamaña. Buen vivir, vivir en armonía con la madre tierra, vivir de otra manera. O el concepto de Ubuntu, de África. Yo soy porque tú eres. Yo no puedo existir sin ti. Nosotros, al contrario, queremos ser todos emprendedores. Es lo que nos enseña el neoliberalismo. Que es la cosa más cruel que se puede imaginar. Porque para que un emprendedor tenga éxito es necesario que muchos otros fracasen. Entonces mi éxito depende del fracaso de los otros. Entonces vivimos con el neoliberalismo en esto la miseria de la libertad. La miseria de la libertad existe cuando nosotros somos autónomos para ser miserables. El neoliberalismo nos da autonomía para sermos miserables. Y eso es la miseria de la libertad. Eso no puede. Y por eso la revolución tiene que ser una presencia democratizada de esta forma para podermos llegar a un otro patamar de lucha contra la dominación. Y hay otras características, pero gustaría mucho tener un debate, no quiero prolongarme. La democracia tiene que ser también revolucionada. ¿Cómo vamos a revolucionar la democracia? Mira, nos contentamos con muy poco. Nosotros teníamos, mismo en los años 70, muchas formas de democracia. Los más jóvenes tal vez no se recuerdan que en los años 70, 60, 70, las repúblicas soviéticas no se decía que eran dictaduras, solamente un reaccionario decía eran democracias populares. Había más conceptos de democracia. Tampoco se decía que los partidos, que los gobiernos que salieron de las luchas de liberación en África, era un partido solo, eran dictaduras. Se decía que era democracia del desarrollo. O sea, desarrollista. O sea, hubo varios tipos de democracia. Democracia participativa, por supuesto, democracia representativa. En estos años perdimos demodiversidad, como llamo. Ya no tenemos varios conceptos de democracia, tenemos uno solo. Democracia representativa. Y pues este libro que estamos publicando por acá, que es un libro que va a salir dentro de pocos meses, de un proyecto europeo que acabo de terminar, se llama Demodiversidad. Porque perdimos no solamente biodiversidad, sino también demodiversidad. Y ahí tenemos que, para revolucionar la democracia, tenemos la primera cosa, es que no podemos contentarnos con esta idea tan banal y tan banalmente errada que podemos tener un régimen democrático en sociedades no democráticas. Si la familia no es democrática, si la empresa no es democrática, si la comunidad no es democrática, que el vecindario no es comunitario, no es democrático, si la universidad no es democrática, las sociedades no son democráticas, el sistema político no puede serlo. La democracia que tenemos representativa es una isla democrática en un archipiélago de despotismos.
Y vivimos todos mucho más en el despotismo do que en la democracia. Entonces hay que democratizar la democracia. Y eso es una tarea inmensa. ¿Qué se implica? Claro, implica antes de todo una gran reforma política. Porque la democracia, mismo a nivel del sistema político, está criada para que todo el resto no sea democrático. Y por eso, si vamos a crear una democracia de alta intensidad, como lo llamo, tenemos que tener una reforma política, por supuesto, grande. Por ejemplo, no podemos quedarnos con 3 órganos de soberanía. La Constitución de Ecuador habla de 5, nosotros por lo menos necesitamos de 4. Además del legislativo, ejecutivo y judiciario, necesitamos de control ciudadano, que sería un órgano de soberanía para controlar toda la implementación de políticas públicas dentro del Estado. Necesitamos de articular de una manera total, integrada, democracia representativa con participativa a todos los niveles. No hay ninguna razón para que nosotros nos contentamos con presupuesto participativo, o sea, democracia participativa a nivel de las alcaldías, pero no a nivel nacional. Es una cuestión de escala, por supuesto, pero se puede resolver. Necesitamos de crear esta integridad entre las dos. Y en algunas sociedades, por supuesto, 3. La Constitución de Bolivia habla de 3 formas de democracia: representativa, participativa y comunitaria. Entonces hay también que ver otras formas de democracia. Pero lo más importante, y eso nos dice muy particularmente respecto a este encuentro en que estamos, es que los órganos de la democracia representativa tienen que ser participativos. Los partidos tradicionales no tienen futuro ninguno. Van a morir lentamente por inercia, o en gran parte viven por inercia, ¿no? Los partidos tienen que ser ellos mismos la integración de democracia representativa con participativa. ¿Cómo se definen las agendas? Participativamente, con ciudadanos. ¿Cómo se definen quién va a ser candidato a esto o aquel? Debido a la democracia participativa dentro del partido. Entonces, los partidos nunca serán capaces de nos garantizar el equilibrio dinámico entre democracia participativa y democracia representativa si ellos mismos no tienen este equilibrio dinámico dentro de los partidos. Porque si no, van a funcionar como partidos de democracia representativa que va a despreciar, obviamente, los procesos participativos, comunitarios. Y eso es fatal para la política. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un tiempo donde las instituciones existen, pero no cumplen las funciones para que fueron creadas. O sea, este esvaciamiento de la democracia nos ha creado esta distorsión que las instituciones, cuando funcionan muchas veces extrajudicialmente, extrainstitucionalmente. Por ejemplo, estados de emergencia, estados de excepción. Por ejemplo, miren lo que está pasando en Brasil con el judiciario. Es una institución que está obviamente actuando de una manera política, obviamente política, que usa una institución para otros fines que no son propios de esta institución. Entonces las instituciones se están desinstitucionalizando. Y nosotros pensamos que respetamos mucho la institucionalidad cuando la burguesía y los dominantes no, de ninguna manera lo respetan. Y hoy tenemos caricaturas de esto. Trump legisla por Twitter. ¿Qué más informalidad? Un poder inmenso que al mismo tiempo es familiar. Tan familiar como un tweet. Ven cómo la dronificación del poder es un poder extremo que se ejerce como casi como íntimo. Como está en mi casa por la mañana. Ya sé que mi presidente quiere y dice, ¿no? Esta informalización es fuerte, pero como digo, no es simplemente Trump. Trump es una caricatura de lo que está pasando, ¿no? Porque a muchos otros niveles los encontramos. Yo cito siempre también el caso de Filipinas, de Duterte, ¿no? Que no quiere someter los criminales, los delincuentes a las cortes, los mata.
básicamente, porque es más fácil, más rápido y más eficiente, ¿no? Porque por lo menos no van a cometer otros crímenes después de muertos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos creando, una institucionalidad que se está ejerciendo extrainstitucionalmente. Entonces me parece que en el futuro vamos a estar con un pie en las instituciones y un pie fuera. La derecha lo ha descubierto muy bien. La calle, nosotros pensamos que la calle era de izquierda. No. La calle hoy es de derecha muchas veces, porque la calle tiene una dimensión física y tiene una dimensión electrónica. Las redes sociales. Y ustedes ven que las redes sociales hoy están dominadas por tuitas, por informaciones de extrema derecha, de posverdad, de resentimiento, de odio que la sociedad vehicula. O sea, la basura social está muchas veces en las redes. Claro que hay muchas cosas buenas en las redes. Por ejemplo, el hecho que ustedes están aquí hoy no sería posible sin las redes, ¿no? Porque cambiaron la hora y ustedes vinieron. Por eso, todo es contradictorio en nuestra sociedad. No voy a decir que no voy a demonizar para nada, ¿no? Esto no. No, pero quiero decir que la calle es un campo de disputa. Y entonces miramos lo siguiente, los partidos hoy todavía, porque no entraron con esta lógica del siglo XXI todavía. Y por eso no saben que van a estar simultáneamente en la calle y en las instituciones. Se dividen, por algunos prefieren la calle y otros prefieren las instituciones. Y esta división es fatal. Porque nosotros no tenemos el derecho a la opción. Tenemos que estar con toda la seriedad y fuerza en las instituciones, pero para eso tenemos que estar en la calle también. Porque de otra manera, las instituciones no van a funcionar solamente con esta energía. Entonces, los partidos tienen que ser también un reflejo de toda esta flexibilidad que nosotros tenemos que llevar adelante. Entonces, hay muchos otros criterios, y eso está en algunos textos míos, yo no quiero avanzar mucho. Quiero decirle ahora cómo, si es así, estas dos ideas, la dominación global y también con revolucionar la democracia, democratizar la revolución, vincularlas las dos, para tenermos un impulso, entonces tenemos algo a comunicar, porque ahora la izquierda tiene muchas veces no más que comunicar, sino la contingencia de la conjuntura. No da un horizonte, porque nos robaron un horizonte. Y nosotros aceptamos de alguna manera eso. Por eso hoy ser utópico es simplemente esto, no dejar que nos roben la realidad. Cosas que pensábamos que eran normales, derecho a la salud pública, derecho a la educación. Después de 30, 40 años a trabajar, tener una pensión cierta, más o menos, pequeña, pero cierta. Eso que era el reformismo más bajo, es ahora la revolución para muchos jóvenes. Un joven sería un objetivo revolucionario tener un empleo normal, con derechos, porque la idea es obviamente mantener el trabajo, pero sin derechos. Entonces hay dos propuestas que le hago de cómo vamos con con estas ideas manejar este tiempo que está por delante de nosotros. Entonces, por un lado hay una paciencia de la juventud. Quien trabaja con los jóvenes, yo trabajo bastante, fuera de la vida académica, no son jóvenes universitarios. Yo vengo de Popayán, en Colombia, de trabajar con los jóvenes indígenas ahí, que no son universitarios, pero de una universidad que no tiene nada que ver con las nuestras, que es la Universidad Autónoma Intercultural del Cauca, indígena del Cauca. Los jóvenes hoy no pueden esperar por un futuro distante. Los ancianos, por supuesto, tampoco, pero los jóvenes es lo nuevo. Entonces nosotros tenemos que incluir en nuestras agendas políticas lo que llamamos las zonas libertadas del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. O sea, tenemos que encontrar formas de vivir, por veces son pequeñas. Por ejemplo, comunas. Por ejemplo, un departamento de una universidad que funciona de una manera horizontal, transdisciplinar, equilibrada, con la ecología de saberes de que hablo en mis epistemologías del sur. Puede ser una zona libertada,
¿Cómo puede ser un centro cultural? ¿Cómo puede ser una alcaldía? ¿Cómo puede ser un partido? ¿Cómo puede ser un centro asociativo? ¿Cómo puede ser una unidad agrícola campesina de Andalucía? Como ahora estamos estudiando algunas de ellas. Realmente la grande región de España, del Estado español, donde se realmente constituye el capitalismo agrario, que fue realmente ensayado antes de ir al Nuevo Mundo. Entonces hay necesidad tenemos zonas liberadas, zonas donde realmente hay una prefiguración del futuro. Y por eso los artistas son tan importantes. Nosotros, la izquierda es muy aburrida. O sea, es muy seria, no baila, no danza, no canta, no les gusta mucho, ¿no? Precisamente porque no sabe prefigurar una vida bella, una vida de placer. Una vida que merezca la dignidad de vivirmos bien. Y vivir bien es vivir también con alegría y felicidad. Entonces, el arte tiene, por eso porque hablo trabajo con raperos, con los grafiteros, con el teatro del oprimido, con el funk. Porque él prefigura una otra sociedad. Porque son la canción de protesta, como nosotros la conocíamos de Víctor Jara o de Mercedes Sosa, o Zeca Afonso. Son ellos. Entonces, la arte es prefigurativa. Y por eso en las epistemologías del sur, para nosotros, arte es fundamental, esta arte política, porque la arte ve mejor que los sociólogos y que los políticos la línea abismal. La exclusión radical de los que están en la zona de no ser, como hablaba Frantz Fanon. Entonces, zonas libertadas es fundamental, la primera, ¿no? Los partidos tienen mucha dificultad, porque mire, deberíamos comenzar a mostrar que, trajo papeles pero no los use, todos los rasgos, los destruyo, ¿no? Que realmente la gran mayoría de la gente vive en economías que no son capitalistas, ¿no? Pero nosotros miramos siempre a la economía capitalista y no protegemos las economías campesinas, las economías urbanas, las economías de mujeres, las economías cooperativas, asociativas. No tienen protección y no ven en los programas de los partidos de izquierda una protección eficaz de esto, ¿no? Todos que han estudiado Mondragón, por ejemplo, en su comienzo ven las dificultades de Mondragón. Y ahí estamos a hablar de un éxito durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es necesario realmente de podemos crear y respetar estas zonas libertadas. Gente que logra crear en su entorno zonas de autonomía, digamos, colectiva, no es individual, es la autonomía colectiva de grupos, ¿no? Eso es una prefiguración. Nosotros tenemos que educarnos para una sociedad otra, porque en breve ya no tenemos recuerdo de lo que es vivir. Y como diría una grande filósofa española, además conservadora y además que ninguna gente de izquierda le gusta citar, pero cito con mucho gusto, pero es una gran filósofa, María Zambrano, que decía que los hombres, claro, hombres y mujeres, viven la historia y fuera de la historia. Fuera de la historia es mirar realmente las otras posibilidades. Si no miramos, somos animales. Y ahí está Animal Farm. Animal Farm es eso. Es no poder salir de la historia, no mirar a una otra alternativa. Prefigurar es fundamental. Pero es necesaria otra cosa, que tampoco somos muy buenos en eso, ¿no? Somos buenos en muchas cosas, ¿no? Pero en eso no, que es la transición. Por ejemplo, el gran problema de los gobiernos populares progresistas en América Latina fue no poder considerar el tema de la transición. Y mucha de la izquierda hoy contra el neoextractivismo comete el mismo error. Piensa que se podría salir de una dependencia de 60% del petróleo a nada. No se puede de un día al otro. Hay que haber una transición para una u otra alternativa. Y aquí en Europa tenemos necesidad de eso, para ver si cambiamos los burócratas de Bruselas como primera medida, porque si no hay que acabar con la Unión Europea, pero pienso que hasta ese punto deberemos luchar por una democratización más grande, la democracia europea. Y ahí les traigo una buena noticia. El gobierno de izquierda en Portugal en este momento. Habemos luchado por eso. Ahí está. Se decía que no iba a funcionar.
La derecha le llamó un nombre horrible de algo que no funciona, que no puede funcionar, se llama geringonça en portugués. Eso no existe en español, no sé cómo es. Es un carro que se está acabando de todo, es una cadera que se va a caer, es todo que termina, ¿no? Pero sigue. Y es importante, ¿saben por qué es importante? Porque la prensa española, el país y el mundo están intentando desacreditar el gobierno portugués con las noticias recientes sobre los incendios, por ejemplo, los fuegos forestales y el robo de explosivos. Mañana tratamos de eso, ¿no? No es inocente la manera como están hablando, es desprestigiar y llegaron al punto de decir que este gobierno de izquierda va a acabar, colapsó. Después desmentieron, pero ya sabe, dice al contrario, pero pues no vale, ¿no? ¿Qué es esto? Es muy simple. De alguna manera, está aquí Marisa Matías, que es mi querida amiga, que podría hablar mejor que yo. Pero trabajamos muchos intelectuales y políticos en eso. No vamos a terminar con nuestras diferencias. El Partido Comunista es en contra del euro, es en contra de la Unión Europea, es contra la NATO, la OTAN, y el Partido Socialista es a favor. No vamos a destruir nuestras diferencias. Vamos a unirnos simplemente para trabar el paso a la derecha. Porque tuvimos entre 2011 y 2015 un gobierno reaccionario de lo peor. Mi pensión fue reducida de más de 20% de un día al otro. Los salarios fueron comidos. Las fueron todas destruidas, intento de destruir toda la salud pública. Toda la plata para las escuelas privadas, nada para las públicas. Toda la plata para los hospitales privados, nada para los públicos. En 4 años casi destruyeron el Estado social, que no es así tan fuerte en Portugal. Y por la primera vez en la historia, estos partidos, que se han siempre insultado, unos diciendo que tú eres stalinista y otros diciendo que eres de derecha, se unieron para impedir que la derecha siguiera gobernando. Porque en Portugal, desde 74, la mayoría de los portugueses votan a la izquierda, pero la derecha gobierna. Porque la derecha está unida y la izquierda está dividida. Entonces, hay un momento en que el Partido Socialista, el Partido de Bloque de Izquierda y el Partido Comunista deciden que no vamos a crear el socialismo ahora, vamos a trabar la derecha, vamos a pensar una alternativa, aprendiendo de Grecia, obviamente. No vale la pena una confrontación total, porque son muy fuertes en este momento. Hay que tener cuidado. Pero vamos a intentar de trabar y seguir con un programa. ¿Cómo se hace esto? No tengo aquí, ni lo voy a decirlo, pero es público. Por ejemplo, el pacto entre el Partido Socialista y el Bloque de Izquierda. Muy claro. Vamos a acordar por esto. Las otras cosas en que estamos divididos, sigamos divididos. Vamos a acordar en esto. Y tenía que ver, básicamente, con las políticas sociales que habían estado siendo destruidas y que había que trabar eso. Por ejemplo, mantener el sistema público de pensiones, que la derecha quiere, obviamente, privatizar, porque el capital financiero necesita, obviamente, hay una crisis enorme de rentabilidad y necesita, obviamente, de campos nuevos. No es simplemente la educación o la salud, también las pensiones, ¿no? Y por eso, es muy interesante que es un programa mínimo de articulación, donde la izquierda no está en el gobierno, apoya en el Parlamento, ¿no? Y después va a hacer otra cosa que es muy interesante. Es política simbólica que no pasa por el presupuesto. Mismo la izquierda está tan radicalizada y tan dominada por la lógica neoliberal que nosotros todos pensamos siempre en términos de déficit presupuestal, de cuentas, de crecimiento económico, de esto y tal. Y no sabemos discutir de otra manera en nuestros países, ¿no? Entonces, este gobierno, el primer ministro es de cor muy negra, porque es güez, es indiano. Antonio Costa es lo más oscuro de toda la Unión Europea, que tiene una ministra negra de justicia, una señora que vino a los 17 años de Angola, una gran promotora, una amiga mía, porque trabajamos mucho en la justicia, que es descendiente de los piratas que andaban por ahí haciendo higos a la mujer negra, por eso se llama Van Dunen, por esa razón. Un secretario de Estado invisual y un secretario de Estado gitano. O sea, inclusión simbólica,
material también, pero no pasa por el presupuesto. En cuanto el gobierno anterior polarizaba jóvenes contra viejos, emigrantes contra los ciudadanos, etc. O sea, esto obviamente es parte de la artesanía política de nuestro tiempo. Es muy humilde esta propuesta, puede fracasar, pero necesitamos mucho que estas propuestas van mostrando como realmente las propuestas de Bolivia y de Ecuador. No voy ahora a curar de Rafael Correa, yo pienso que aquí en el auditorio está René Ramírez, que fue ministro y una importante persona en él, y es un gran amigo, que está con nosotros ahora en Coimbra. No nos interesa lo que hicieron de eso. Son cosas nuevas que ampliaron nuestras posibilidades en el mundo. Y por eso estas políticas, que ahora ya los alemanes, ahora está toda la gente de izquierda a venir a Portugal para ver qué es. Inclusive mucha gente de España ha ido a Portugal a ver cómo es, ¿no? Y a mí me da una venganza, porque no tengo de esas cosas, ¿no? Pero después de tantos años nos dijeron en Bruselas que ustedes la única cosa que pueden es ser buenos alumnos o nada. Ahora parece que podemos ser buenos profesores también. Entonces, es una cosa nueva. No sé por cuánto tiempo va a durar, no voy a decir, ¿no? Los sociólogos son muy buenos a prever el pasado, nunca a prever el futuro. Por eso, cuidado, ¿no? Pero les digo, y a mí no me gusta nada que el primer ministro esté en Canarias a pasar vacaciones en cuanto tenemos algunos problemas ahí. Yo lo conozco, soy amigo del primer ministro, pero no, eso, lo que he dicho también lo he tuitado también para que sepa que nosotros no estamos satisfechos con eso, pero realmente es esto, o sea, damos una posibilidad. Portugal es 1% del PIB europeo, Grecia es 1%, España es 8%, 12 más, ahora son 12. Mira, si nosotros logramos soluciones de izquierda reales para gobernar a la izquierda, no es hacer lo que Dilma hizo en Brasil, ser de izquierda y gobernar a la derecha, tampoco lo que Tsipras está haciendo en Grecia, ¿no? Pero para nosotros, Tsipras se rescata si nosotros logramos gobiernos de izquierda. Es muy importante que Tsipras esté donde esté, si vamos a seguir con la política de izquierda en Portugal y si España va a tener una política de izquierda. Porque entonces ya son 3 países que se pueden ayudar a hacer lo que intentar una regulación europea del capital financiero. Yo pienso que 400 billones de ciudadanos, consumidores de alto nivel, con valor económico grande, así que los neoliberalismo entienden, podemos quizás intentar una regulación del capital financiero que no nos dañe la vida, porque con este capital financiero estamos esperando la próxima crisis, por supuesto, no hay dudas de esto, ¿no? Por eso la estrategia es esta, es crear realmente una presión para que podamos intentar algo que cambie a los burócratas. Vean ustedes como los burócratas de Bruselas tremeron, porque sus empleos están en riesgo después del Brexit, y entonces ya está un poquito con más cuidado. Si hay un gobierno de izquierda en España, yo pienso que van a tener mucho más cuidado. Pero eso puede ser un optimismo, puede ser wishful thinking, no sé. Pero lo que tenemos es mucho peor. Entonces, tenemos que tener una esperanza de alguna alternativa. Por eso, después de hablar de las grandes ideas, la artesanía de las prácticas de transformación es muy humilde. Es podermos estar alegres, porque estoy más alegre con esto de que estoy con Macron. Claro, también es una renovación, pero cuidado, ¿no? Porque nosotros estamos intentando de no destruir lo que resta de los derechos de los trabajadores en Portugal. No estamos logrando mucho más, pero estamos trabajando y avanzando un poquito. Las pensiones subieron un poquito. Porque lo que es interesante, lo que he dicho en Brasil, no sé si Guillermo Bolo está por acá, que nosotros hicimos lo opuesto que el neoliberalismo nos ha dicho que deberíamos hacer. La economía está creciendo, el desempleo está más bajo desde 2000, la esperanza de consumo de los portugueses está al nivel de 1990, con un gobierno de izquierda que ha sido todo el contrario, diciendo austeridad no, vamos a trabajar y vamos a empezar. Claro que esto para decir que no quiere decir que hay inversión pública fuerte de ninguna manera.
Eso está programado. Si la jeringonza funciona el año entrante, será entonces cuando se vaya a hacer alguna inversión en los servicios públicos fuertes, ¿no? Pero hay realmente una lucha. Por ejemplo, los postdoctorandos, que tenemos mucho en mi centro, mantener un contrato de investigador con derechos sociales. Hasta ahora, ni los doctorandos ni los postdoctorandos tienen ningún derecho. No tienen derecho laboral, no contribuyen para las pensiones por el sistema de seguridad social. Esto está transformando, es una directiva europea que Portugal no ha cumplido, como España no ha cumplido. Estamos intentando de cumplir los derechos de los jóvenes que podemos traer, con muchas dificultades, porque el gobierno socialista, y es claro, y ustedes tienen que saber esto, si el bloque de izquierda y si el Partido Comunista, el Partido Socialista portugués llevaría una política de derecha. Hay que saberlo. Mire, y estoy totalmente a favor de esta solución, ¿no? Pero si ustedes leen el programa de Antonio Costa, era un programa aquí en la dirección neoliberal, con la ilusión que tenemos que conquistar el centro. Si el Partido Socialista se deja solo, gobierna la derecha. Entonces hay que tener capacidad para que no gobierne solo y que gobierne la izquierda. Entonces me parece que parto de las grandes ideas para llegar a las pequeñas, como tenemos todos, a la dimensión de nuestra política que tenemos por delante, porque pienso que es esto. Una de las cosas que nos robamos a nosotros, y ahí no fue la derecha que nos robó esta realidad, fue la facilidad, la posibilidad de la izquierda se unir. Es mi lucha desde siempre. Una unión de izquierda con dignidad, o sea, sin rendición, sin destrucción de las diferencias que hay de familias, con muchas otras cosas, pero y para una renovación grande de la política del sistema, para un Estado plurinacional, para otras realidades que deberemos lograr. Y aprender bastante desde fuera de Europa, como por ejemplo la idea de la Pachamama. Porque nosotros aquí en Europa no hicimos lo que Nueva Zelanda acaba de hacer. Por los más jóvenes está interesante, ustedes han visto la decisión del gobierno del legislativo Parlamento de Nueva Zelanda hace un mes sobre los ríos. ¿Quién ha sabido de esto? ¿No? Es la cosa más trascendente que se puede imaginar. Los indígenas maori desde hace mucho tiempo reclaman que hay un río en Nueva Zelanda que es un río sagrado para ellos. Ese río está siendo contaminado por empresas hidroeléctricas, mineras, etc. Y han luchado para defender el río. Pero no se puede defender un río porque el impacto del desarrollo es lo más importante, ¿no? El valor del desarrollo. Hasta que, con tanta presión de ellos, el legislativo de Nueva Zelanda acaba de declarar que este río es un río sagrado y que como tal tiene derechos humanos. Eso fue una enormidad. Piensen en el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, en los derechos de la Madre Tierra, de la Pachamama. Es lo que está acá. Entonces, esto cambia totalmente, podemos ver en el debate, o lo que cambia. Porque una empresa minera, cuando contamina un río, ¿saben cómo paga las indemnizaciones, compensa a la gente? El dinero que pago al Estado es el valor del pescado que ya no se puede pescar porque el río está contaminado. Claro, el valor del pescado es pequeño en un río, ¿no? Ahora, si el río tiene derechos humanos, es la base del río, son los ecosistemas, son las márgenes, son los pueblos. O sea, se van a indemnizar, se van a compensar de todo esto, mucha minería no sería rentable. ¿Quién lo dice en 1944? Carlo Polanyi. Si la economía compensara de todos los daños que causa a los hombres, no sería rentable. Ahí está. Y cuando preguntaron al primer ministro de Nueva Zelanda, ministro, qué cosa horrible, qué cosa extraña. No es una locura, alguien de la oposición, por supuesto. Un río no tiene cabeza, no tiene miembros, no tiene piernas, no es una persona. ¿Cómo puede tener derechos? ¿Cómo puede tener personería jurídica? Y el primer ministro contestó muy bien. ¿Y una empresa? ¿Tiene piernas? ¿Tiene miembros? ¿Tiene cabeza?
Por aquí estamos ampliando la realidad. Los que conocen mi trabajo, esto es lo que llamo la sociología de las emergencias. Lo que está embriónico, pero que está emergiendo y que amplia nuestras capacidades. Tenemos que tener teorías y prácticas para valorar esto, para ampliar simbólicamente esto, porque esto viene de un lado que nosotros no podríamos imaginar. Podríamos imaginar de otros países en América Latina, pero no de Nueva Zelanda. Entonces, hay aquí una sociología de emergencias para ampliar el presente, y eso pienso yo que es lo que debe ser la política de izquierda en el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno. He de dar fe que he visto tratar como un taíta, ¿no? a Boa en el Alto, en Bolivia, en pueblos africanos, en pueblos de todo el mundo. La gente esa que mantiene esas sabidurías ancestrales ve a este hombre y sabe que hay aquí un sabio. ¡Qué lujo, Boa, qué lujo! Pues mañana más, así que allí nos vemos. Gracias a todas y a todos. Hasta mañana.